Buen día amigos de YouTube. En esta ocasión les voy a presentar la falla y la solución de un televisor Daewoo chasis CN001G, el cual presenta un defecto en video por la entrada de antena. En este momento podemos visualizar la falla que se está presentando por la entrada de antena. Vemos que hay una falta de sincronismo vertical horizontal, también hay defecto en el croma y iluminancia. Ahora se va a cambiar a la entrada de video para saber si esa entrada también muestra el mismo defecto. Esto con el objetivo de aislar la sección del televisor que pudiera estar presentando, donde se pudiera encontrar la falla. Y vemos que en la entrada de video la imagen se presenta correctamente. Entonces únicamente el defecto está por la entrada de antena. Lo primero que siempre hago al revisar un televisor o cualquier aparato es hacer una inspección visual. Esta es una foto con el televisor sin la tapa trasera para visualizar componentes. Aquí una imagen más de cerca. Según esta inspección, los componentes no tienen avería física evidente. También reviso la soldadura, aquí por el lado de la soldadura de la tarjeta principal. Y tampoco encontré soldadura cristalizada que pudiera dar, digamos, un diagnóstico por soldadura. Este integrado, para ir adelantándolos, es el integrado que procesa el video y el audio, y este integrado es el microcontrolador que procesa las órdenes del televisor. Entonces pasaremos a hacer la revisión de los voltajes de corriente directa. Bueno, aquí tenemos un diagrama de bloques de ese televisor que lo descargué de la página de Electrotania. Este diagrama es del integrado que procesa el video y el audio de matrícula M61250EFD. Inicialmente mis sospechas estuvieron sobre este integrado, pues porque aquí, como ya lo dije, se procesa el video y el audio, y descarté el integrado microcontrolador por el momento. Aquí tenemos con las flechas rojas la medición o la indicación de los voltajes que salen de este integrado, y con flecha azul los voltajes que entran. Por ejemplo, por el pin 42 ingresan 8,7 voltios, por el pin 12 ingresa el voltaje para alimentar la sección horizontal, y por el 40 el voltaje para alimentar la sección que maneja el video del televisor, el video en general. Por el pin 3 ingresan 5 voltios para la sección de video, pero de la entrada de antena, y por el 4 también voltaje de 5 voltios para la sección del sonido, pero de la entrada de antena. Se verificó con el multímetro y todos los voltajes en DC se encontraron como los de entrada y los de salida. Por ejemplo, de salida tenemos dos: en el pin 47 8,7 voltios, y por el pin 49 5,7 voltios. Entonces, por el momento no se sospechó entonces que fuera un problema de fuentes DC, y nos tocó pasar a la siguiente revisión que les voy a comentar. Para el análisis de señal me basé en este diagrama del integrado que maneja la señal de audio y video, el I101. Aquí con flechas rojas está el camino de la señal de video de la entrada de antena, que empieza en el pin 58 y finaliza, ingresa nuevamente el integrado en el pin 41 bajo el nombre de TVY-IN. Dicha señal pasa por RZ 112, Z501, L501, C517.
ingresa de nuevo al integrado. La señal de video externa ingresa por el pin 38. Aquí debe haber un multiplexor o un selector, perdón, es un selector. Y él elige la entrada de antena seleccionada por el usuario, y al final la señal de los tres colores va hacia la pantalla por los pines 14, 15 y 16. En este caso hice un análisis de señal de adelante hacia atrás, empezando por el pin 41, quien tiene conexión directa con C517. Entonces por ahí empecé a hacer un rastreo de la señal de video compuesto en este televisor. Ahora voy a verificar la señal de video con un osciloscopio. Para eso me ubico en C517 a la salida de este condensador, cuyo pin está en conexión directa con la entrada de video de antena del integrado. Entonces vamos a verificar las señales a la salida de este condensador. Primero vamos a ver la señal con 2 milisegundos de separación en el tiempo. Se puede ver que no se observa la separación del sincronismo vertical, y además la señal de video es un poco difusa. Ahora se va a observar con la señal con 10-20 microsegundos de división de tiempo. Tampoco observamos la señal de sincronismo horizontal, y la señal de video tampoco se observa claramente. Ahí se ve en el osciloscopio la división de tiempo. Ubicamos la punta sobre la entrada de C517 y vemos los pulsos de sincronismo vertical. Y ahora se va a dividir el tiempo en 20 microsegundos y se ve claramente los pulsos de sincronismo horizontal y la señal de video. Se ve claramente. Entonces, esto hace que sospechemos de C517 inicialmente. En ese sentido, entonces procedí a desoldar dicho condensador para medirlo. Para quienes no tienen osciloscopio, entonces hay una alternativa, y es hacerlo con el multímetro que todos utilizamos. Voy a hacer dos tipos de mediciones, una en DC y otra en AC. Voy a mostrarles a continuación. Entonces voy a medir a la salida del condensador. Tenemos 2.13 voltios, y a la entrada del condensador tenemos 1.96. Una diferencia es poca, pero hay una diferencia, y el objetivo de un condensador es separar la corriente DC. Entonces podríamos decir que por ese lado está bien. Vamos a hacer la medición en AC. Tenemos que colocarlo en la escala más baja de AC que tengas un multímetro. Entonces mire la salida, 20 milivoltios en AC. Y a la entrada del condensador, 123. Aproximadamente 100 milivoltios. Es una diferencia bastante grande para esta señal tan pequeña. Los condensadores o filtros, ellos deben dejar pasar la corriente alterna. Esta diferencia es muy grande, entonces podemos verificar que él se está oponiendo a la corriente alterna en este caso, y tendríamos entonces que sospechar de él. Un condensador deja pasar la corriente alterna y bloquea la corriente directa. Como se dieron cuenta, hay una diferencia en corriente directa, pero también hay una diferencia en corriente alterna. Eso no tendría que estar pasando. Entonces, de esa manera podemos sospechar del condensador utilizando el multímetro. C517 es un condensador
no polar de 2.2 microfaradios. Entonces utilicé el multímetro para hacer la medición y encontré que únicamente mide 151 picofaradios, menos de un nanofaradio. Entonces confirmaba la sospecha de que esta falla está produciéndose por C517. Una vez cambiado el condensador, procedemos a hacer la prueba con el osciloscopio. Aquí tengo la punta de prueba a la salida de C517. La división de tiempo es de 5 milisegundos y ahí se verifican los pulsos de sincronismo vertical y la señal de video se ven en normales condiciones correctamente. Ahora coloco la punta en la entrada de ese mismo condensador, la misma división de tiempo y se ven la señal de video y los pulsos de sincronismo vertical. Luego ahora voy a cambiar la división de tiempo a 20 microsegundos para observar los pulsos de sincronismo horizontal en la salida y ahora también en la entrada de ese mismo condensador. Ahí se observan los pulsos de sincronismo y la señal de video en condiciones normales. Ahora les voy a mostrar la medición con el multímetro en condiciones normales de ese condensador. Primero se va a mostrar la medición en AC a la salida del condensador, 115 milivoltios, y a la entrada 124, 131. Es una diferencia muy poca ya. Luego vamos a hacer la verificación de otra vez la entrada. Prácticamente es muy pequeña. Ahora vamos con la señal DC, 2.4 voltios en salida y 1.92 voltios a la entrada. Entonces con esto nos damos cuenta que ya la corriente alterna tiene una diferencia mucho menor, prácticamente nula. En cambio la corriente directa ya tiene una diferencia de aproximadamente 500 milivoltios. Así funciona normalmente un condensador. La diferencia en DC siempre es grande, es mucho mayor que la diferencia en AC. Así debe ser. Idealmente un condensador debe presentar 0 voltios de diferencia en AC y, y siempre debe haber una diferencia mayor que 0 en DC para los condensadores. Esa es la función de ellos. Finalmente esta es la imagen que presenta el televisor en la entrada de antena, ahí dice entrada TV. Tenemos la imagen con las señales de croma y luminancia normal y los de sincronismo también están presentes normalmente. Ese es el resultado de la reparación. Este video lo hice como complemento al video del canal de YouTube de la familia Genial, quien también comenta la falla y la solución de estos televisores de Daewoo de chasis CN001G. Dicho complemento se basa pues, en el aporte del conocimiento teórico de la electrónica análoga, un poco olvidada por estos días. También les muestro cómo hacer mediciones dinámicas en condensadores a capacitores cuando me refiero a medir en DC y AC a través del condensador cerámico o de cualquier tipo de condensador. A eso me refiero con mediciones dinámicas. Y también mostrarles, ¿no?, cómo se hace ese rastreo de señal con el osciloscopio, ¿no? En caso de no tener osciloscopio, pues puedo utilizar esas mediciones con multímetro. Y también el objetivo era para mostrarles una ruta de diagnóstico electrónico que yo sigo en mis
reparaciones, la cual consiste primero en hacer una revisión visual, olfativa, auditiva del aparato que se esté revisando, ¿no? Hay que mirar si hay componentes quemados, hay que escuchar, encender el aparato y escuchar a ver qué ruidos extraños hay. Hay que oler también, porque a veces cuando hay componentes quemados o en corto, eso se puede también percibir por el olfato. Lo demás es utilizar instrumentos, ¿no? Como termómetro, osciloscopio, multímetro. Luego de hacer esa inspección con los sentidos que contamos, podemos de pronto aislar secciones del aparato que estén fallando. Así como les mostré en un principio, si la falla provenía tanto de entrada de antena de TV y la entrada de video externa o solo de una de las dos. Entonces ahí pude desde un principio mostrarles que la falla solamente era entrada de antena de TV y con eso pues aíslo una sección y reviso una sección del televisor y no en toda. Luego de ese aislamiento y esa visualización, lo que yo hago es, pues si tengo el manual de servicio, es comprobar los voltajes DC o la alimentación en DC. Todos los que se puedan medir, todos los que estén en el manual, que se puedan medir en esa sección que se está revisando. Si el voltaje DC se encuentra en condiciones normales, entonces la última recurso es hacer las mediciones de señales. Lógicamente, pues ayudado con el manual de servicio o ya con la experiencia y conocimiento que se tenga de esos aparatos, pues se pueden empezar a seguir señales con osciloscopio o multímetro para finalmente pues llegar a un diagnóstico seguro. Finalmente les quiero dar las gracias por quedarse hasta el final del video. No es fácil, no es un video corto. Les habló Ricardo Ávila Montenegro desde Algeciras, Huila, Colombia, un técnico que lleva aproximadamente 25 años en este oficio y pues este conocimiento es con todo el gusto para que lo aprovechen y lo apliquen en otras reparaciones. Hasta pronto.